Alabado sea el glorioso nombre de Cristo, nuestro amado Redentor. Padre, estamos delante de su gloriosa presencia para suplicarle que tenga misericordia de su pueblo, de su iglesia. Venga, Padre, en este momento, con su bendito y glorioso Espíritu, a iluminarme, Señor, a capacitarme para entregarle a su pueblo esta palabra, Señor. Abra el entendimiento a su pueblo para que usted les ministre a través de su Espíritu, a través de esta palabra que se expone, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Dios les bendiga a todo el pueblo de Dios en cualquier país del mundo que escuchen. Les saluda su servidor, el pastor Juan Navarro Rodríguez, desde la ciudad de Torreón, Coahuila, en el norte de México. El tema que les voy a compartir es los pastores tufos. Este tema está en la categoría de teología pastoral y se trata del oficio del pastor, del perfil y los deberes del pastor, tomado del libro de su servidor, La Sana Doctrina. Mi buen pastor Jesús Ministries, año 2012. La base bíblica, primera carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 7. En la versión Reina Valera, titulado como requisitos de los pastores. La palabra de Dios dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sabio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La introducción es debido al daño que le hacen a la iglesia los pastores y los hermanos neófitos. Como nunca, hoy se están levantando miles de hermanos y hermanas que se presentan como apologetas o maestros bíblicos, haciendo escritos o grabando audios donde enseñan según ellos la palabra de Dios. Más que nada encontramos a estos hermanos en las redes sociales como Facebook, Twitter, en los blogs, en las páginas web, etc. El asunto es que muchos, la mayoría de estos creyentes, son neófitos, como la base bíblica lo dice, y no califica a alguien, un neófito, no califica como pastor, como maestro de las Escrituras o como consejero bíblico, asumiendo que parte del trabajo pastoral es enseñar, aconsejar y predicar la palabra de Dios. Estos hermanos que menciono están invadiendo el rol del pastor, por lo cual deben someterse a la palabra de Dios y solo limitarse a dar testimonio de lo que Dios ha hecho o sigue haciendo en sus vidas, pero no asumir el rol del pastor, ni invadir el trabajo pastoral que Dios ha delegado según su Espíritu Santo, ha llamado, ha elegido y ha puesto a los pastores y maestros para la edificación de la iglesia. Este tema, los pastores tufos, pero también hermanos tufos, hermanas tufas, que están en las redes sociales usurpando una función de consejería bíblica, de enseñanza bíblica o de proclamación del Evangelio. Y ellos están dañando con sus enseñanzas muchas veces heréticas al mismo pueblo de Dios, y ellos mismos están dañando. Quiero darles testimonio de que me han metido aproximadamente en algunos 30 diferentes grupos en Facebook, y de varios me he salido, he abandonado esos grupos, algunos 2 o 3, debido al pésimo testimonio y daño que le hacen a la iglesia en esos grupos al permitir toda clase de enseñanzas heréticas. Debido, creo, a la ignorancia de esos hermanos tufos que manejan sus grupos de manera ecuménica y pragmática, y que no quieren entender. Varias veces les he hablado a algunos, les he amonestado al respecto, pero he tenido que abandonar esos grupos
y solo me ha quedado encomendarlos a la misericordia de Dios. Pero es conveniente que cada congregación cristiana también, al escoger a un pastor para que les pastoree, se haga de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, específicamente en las cartas pastorales, donde está el manual no solo de lo que es un pastor, lo que debe hacer y ser como un siervo fiel en cuanto a su vida espiritual y a su madurez. Aquí están los requisitos para que sea un legítimo pastor. Pero también directamente se refiere a aquellos que sirven en la iglesia del Señor. Por otro lado, cada asociación religiosa y cada ministerio debemos seguir obedeciendo y sometiéndonos a estos requisitos bíblicos cada vez que se propone y se elige a un candidato para el puesto de pastor o de maestro. Dado que algunas asociaciones religiosas o instituciones educativas bíblicas no están obedeciendo a la palabra de Dios, a Dios mismo, que fue quien puso estos requisitos. Y todo esto ha venido a ocasionar graves daños a las congregaciones locales, a los seminarios bíblicos que aceptan tanto a maestros y a pastores que no cumplen con los requisitos bíblicos señalados en la palabra de Dios. Y también ocasiona daño a sus mismas instituciones religiosas en las que pertenecen. Veamos las etimologías de servidores en la iglesia durante la iglesia del primer siglo. Los requisitos para servir en la iglesia del Señor. Encontramos que bíblicamente estos requisitos aplican para todos aquellos que sirven en la iglesia del Señor, ya se les llame obispos, ancianos, diáconos, así como los oficios dados por el Señor y descritos en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, el pastor maestro o pastores y maestros. Iniciamos con las etimologías. Obispo viene de la palabra griega episkopé y significa, uno de los significados es ministro de oficio, o sea que se dedica de tiempo completo a ese trabajo. Y en Hechos 1:20 se refiere precisamente a quienes tenían el oficio de supervisar la buena marcha de la iglesia en el primer siglo. Número 1, episcope, ministros supervisores. Número 2, presbúteros. La palabra que traducida para nosotros como presbíteros es la palabra griega, cuando en el Nuevo Testamento encontramos la palabra ancianos de la iglesia. La tercera etimología es la palabra diáconos. Encontramos ya en Hechos 6 y significa siervos domésticos. Número 4, apóstolos. Del original griego significa mensajeros de Dios. Uno elegido y comisionado por Dios, representante de Dios. Número 5, profetes, del original griego proclamadores de Dios. Número 6, evangelistas, significa mensajero de lo bueno y predicador del evangelio de Cristo. Número 7, poimen, significa pastor, uno que cuida al rebaño. Y número 8, didascalos, significa maestro, uno que enseña la palabra de Dios. Esas son las etimologías y una muy breve descripción. Continuamos con el desarrollo y consideraciones. Solamente me voy a limitar a exponer el tema ocupándome en esta primera exposición del carácter pastoral o de la teología pastoral. Solamente en esta primera oportunidad abordaré un requisito bíblico para aquellos que aspiran al ministerio pastoral o que son consejeros espirituales, maestros de seminario, pero también mencionaré aquellos que asumen un rol de consejería, enseñanza y predicación, ya sea dentro de una iglesia local o mediante las redes sociales. Número 1. Consideraré seriamente este requisito bíblico. No consideraré todos los que se la hace bíblica por falta de espacio. Solamente me limitaré al tema, los pastores tufos o los ministros o ministras tufas. No un neófito, no un pastor tufo, no un hermano o una hermana tufa. Veremos el significado etimológico en una exégesis bíblica. ¿Nunca ha escuchado usted esta palabra en la Biblia, en una predicación, en una enseñanza? Pero esta palabra tufo es una palabra griega que aparece en nuestro texto base. Y veremos su significado etimológico y veremos las razones bíblicas también por la cual la Escritura dice no un neófito,
como también consideraremos las consecuencias de pasar por alto este requisito divino. Inevitablemente y en consecuencia, a la desobediencia manifiesta dará como resultado un ministerio ilegítimo al que Dios en ningún momento escogió ni puso a ningún hermano o a ninguna hermana, ya sea como pastor, como consejero o como maestro, sino que fue puesto por el hombre, por su familia o por él mismo. Hermanos y hermanas que se ponen en el rol de pastor al asumir consejería, enseñanza y prédica mayormente a través de las redes sociales. Número 1. No un neófito. Es una negativa directa de Dios. Esto debemos entenderlo. Es Dios mismo quien le niega a un hermano nuevo el ser pastor de una iglesia. Es Dios mismo quien le niega a un recién plantado, a uno de poco tiempo de converso, el aconsejar, enseñar y exponer la palabra de Dios. El versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Inciso A. Cualquier hermano, a pesar de que tenga un gran carisma, a pesar de que tenga capacidad de convocatoria, y aunque lo sigan multitudes, bíblicamente no debe asumir el rol de pastor en ninguna de sus formas, ni de consejero, ni de maestro, ni de expositor bíblico. Hermanos educados y con títulos universitarios deben esperar el tiempo necesario, ya que el don o el oficio lo da el Espíritu de Dios. No es un talento nato de hablar o de tener carisma. Inciso B. Si estos hermanos o hermanas hablan muy bonito, si cantan muy precioso, bíblicamente esa no es razón para que esta persona sea pastor, líder, consejero, maestro. Tampoco debe asumir el rol ministerial de ninguna manera. Inciso C. Si lo sigue y apoya a toda su familia y si forman una iglesia numerosa, bíblicamente no debe ser el obispo o el pastor o el maestro. Aunque actualmente gente del mundo es famosa y tienen muchos seguidores y fans, cuando algunos de ellos se han convertido, tienen muchos seguidores y algunos pastores, algunos líderes ignorantes de la palabra o que no se someten a lo que la palabra enseña sabiéndolo, los ponen de líderes. Apenas se convierten ya los tienen de líderes. Esto es un error muy grave que daña a la iglesia. Estas personas deben sentarse un tiempo considerable para ser discipulados y esperar el momento que Dios lo decida y les dé un don o un oficio antes de ejercer cualquier don o cualquier oficio. Y desde luego que esos dones o oficios tienen que ser para bendición de la iglesia, lo que enseña la Biblia, no para beneficio personal de quien supuestamente tiene un don o un oficio. Inciso D. Concluyo esta parte afirmando que no existe ninguna razón para poner a un hermano o una hermana nueva asumiendo un rol ya sea de pastor, de consejero, de maestro. Bíblicamente debe esperar tiempo. Nadie debe asumir el rol pastoral sin que Dios le haya llamado y el Espíritu de Dios le haya dado el oficio y haya pasado por un discipulado. Debo añadir que los hermanos y hermanas que asumen consejería familiar, matrimonial o eclesial en las redes sociales, quienes enseñan y predican por medio de estas redes, también deben entender que Dios les ha llamado y si son salvos deben esperar un tiempo prudente dentro de su congregación. Deben servir y vivir una vida consagrada a Dios y deben tener buen testimonio. Y luego que sea Dios quien les llame a un trabajo pastoral, si así lo decide, de consejería o de enseñanza. De lo contrario, deben ubicarse y mantenerse solo, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, y nunca usurpar funciones que no les corresponden. Aclarando que todos los cristianos somos llamados a dar testimonio. Todo hijo de Dios debe de dar testimonio de su nueva vida en Cristo y del Evangelio. Esto es muy diferente, dar testimonio a predicar y a enseñar, y eso el pueblo de Dios debe de aprender a hacerlo, ya que muchos hermanos confunden dar testimonio con predicar o con enseñar. Muy pocos son los que Dios ha elegido como sus siervos con el oficio de pastor o maestro o evangelista. No está en nuestras manos dar el título de maestro
de pastor o de evangelista a nadie. Esta sigue siendo una prerrogativa del Espíritu de Dios, darle a quien quiere y repartir como quiere, tanto los dones espirituales como los oficios que aún siguen vigentes, según 1 Corintios 12:11 y Efesios 4:11. Por lo que conmino al pueblo de Dios a no asumir un oficio o un rol que Dios no le ha dado. Quiero aclarar lo siguiente: hay un modelo bíblico del tiempo necesario durante el que el creyente es discipulado. Y me refiero al proceso de los discípulos de Cristo, que fue el siguiente. Número 1. Cristo llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. La base bíblica está en Mateo 4, del 18 al 19. Número 2. Cristo los enseñó. Fue su maestro por poco más de 3 años y medio. Desde el momento en que Cristo fue bautizado en el río Jordán hasta el momento de su resurrección, ya narrado en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Número 3. Finalmente, los envió a proclamar el Evangelio y a hacer discípulos a todas las naciones. Marcos 16 y Mateo 28. Este proceso de discipulado tuvo un tiempo aproximado de un poco más de 3 años. Este tiempo fue de enseñanza y al final fue que Cristo los envió. Por lo cual, hermano, hermana, espera tu tiempo. Ten paciencia, no te adelantes al proceso en el que Dios te quiere tener. En este inicio de la exposición quiero dar un testimonio de un hermano que no supo tener paciencia, que no quiso aceptar el proceso de Dios, sino que se lanzó de evangelista primero, de manera local y luego internacional. Les comento que supe de buena fuente que el susodicho hermano, al poco tiempo de su conversión, empezó a predicar. Estuvo solo unos meses en una escuela bíblica y se salió. No le gustó la enseñanza doctrinal. Salió, según él, a predicar a las iglesias. Luego inició un programa en la radio. Apoyado por algunos pastores carismáticos, hizo sus primeras campañas masivas. Luego subió sus videos a YouTube promocionándose como evangelista internacional. Luego se promociona como profeta y como sanador milagrero. Y recientemente se puso de pastor, abriendo su propia iglesia. Un pastor de aquí de la región que es un maestro de la palabra, un viejo ya, cuando se le cuestionó por qué lo invitaba a predicar a su iglesia, respondió: es que atrae a la gente. Es lamentable que este hombre, que en ocasiones se ha hecho llamar evangelista, otras profeta y ahora se hace llamar pastor, no posee ninguna educación doctrinal bíblica, ya que nunca le importó. Prefirió el camino corto al éxito. Con su forma carismática y milagrera, atrae a la gente creyente que definitivamente no conoce las Escrituras. Son bíblicamente ilegítimos, pese a que tengan popularidad, pese a que estén de moda, pese a que sean seguidos por multitudes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Principalmente por el rechazo a la palabra directamente, al no esperar el tiempo necesario, al rechazar el discipulado por el que debió haber pasado. Este es un rechazo a un modelo bíblico. Probablemente Dios nunca lo llamó al oficio ni de pastor, ni de evangelista, ni de maestro. Ahora, en lo personal, su servidor considera que este hombre es un pastor ilegítimo, un falso profeta que hace daño a la iglesia del Señor con el falso evangelio que proclama, debido principalmente a que no tiene ninguna capacidad doctrinal. Es clara la enseñanza encontrada en la Biblia, la enseñanza apostólica legítima en las cartas pastorales. Hay una larga lista de requisitos para aquellos que son diáconos, ancianos o pastores. Y obviamente esta persona nunca le importó. Número 2, continuemos con el significado etimológico y la exégesis bíblica del original idioma griego de la palabra neófito. Viene de neófutos. El diccionario enciclopédico Vine dice que es un adjetivo, literalmente significa recién plantado. De neos, nuevo, y fluo, producir. Denota un nuevo converso. Y la palabra encontrada en 1 Timoteo 3:6 es neófito, de uno que por su inexperiencia no puede actuar como pastor ni como supervisor en una iglesia.
Dios es quien le niega el tomar un cargo pastoral, asumir ese rol a un hermano que tiene poco tiempo de converso. Asimismo, Dios les niega a los hermanos recién conversos asumir este trabajo. Dios no quiere que un hermano recién convertido o hermana que no tienen experiencia sean maestros, ni pastores, ni consejeros, ni supervisores de la iglesia. Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo y sigan doctrinas de demonios, añadido por su servidor esta parte, o que practiquen todo tipo de aberración doctrinal. Ser un creyente neófito es igual a ser nuevo, recién converso al evangelio. La palabra neófito no es ofensiva, sino descriptiva, y describe a alguien que es nuevo. Este aspecto es importante comentarlo. Un hermano que recién tiene un año de pastor me dijo que él ya tenía más gente que su pastor, la iglesia de la que salió. Este pastor neófito, que no tiene ningún discipulado formal de iglesia, ni estudios teológicos de ninguna escuela bíblica, al parecer lo único valioso para estos pastores tufos es que tengan un buen número de seguidores, incurriendo así en este pecado de vanidad, teniendo un concepto de sí mismos y de su ministerio, un concepto erróneo. Caen en condenación del diablo. Caer bajo la influencia del maligno es posible por dos razones. Una, su inexperiencia y falta de vida de iglesia. Necesitan madurez. Y dos, por rechazar tanto el discipulado como el conocimiento bíblico y doctrinal, que debe ser el fundamento personal del cristiano y mayormente de uno que se dice es maestro de la palabra, pastor o evangelista. Quiero compartir una ilustración para que usted entienda mejor este punto. Don Roberto Itzaliturri es un reconocido catedrático en la universidad más prestigiosa de América Latina, con doctorados y posgrados tanto en España como en Estados Unidos. Él tiene a su hijo Robertito recién ingresado a la escuela primaria. Robertito tiene cualidades pedagógicas que heredó de su padre, es un niño sobresaliente, probablemente llegue a ser un maestro catedrático tan brillante como su papá. Pero en este momento Robertito no puede asumir el oficio de maestro de primaria, menos en una universidad. Robertito debe esperar años, debe seguir estudiando y con mucho esfuerzo probablemente llegará a ser un catedrático brillante como su papá. Si algún amigo o familiar de Robertito lo propusiera para que fuese maestro, desde luego que sería para un grupo de amigos que preparan sus tareas solamente, pero no para maestro de una escuela o universidad. Sonaría ridículo, falto de entendimiento y de mesura, que alguien lo propusiera para el oficio de maestro en alguna escuela. Entonces pregunto a hermanos, ancianos de iglesias y a líderes de asociaciones religiosas, ¿por qué ustedes sí permiten que hermanos recién plantados sean no solamente propuestos, sino que corran como candidatos a maestros de escuelas bíblicas, a pastores, a consejería bíblica? ¿Por qué los hermanos de hoy aceptan toda enseñanza de gente neófita que publica por medio de las redes sociales? ¿Y por qué le dan el mismo peso a la consejería, a la enseñanza y predicación de un neófito, de una tufa o de un tufo, que a un ministro a quien ha recibido de Dios el oficio directamente por el Espíritu Santo? Tenemos que aprender a sopesar lo que se enseña hoy día y también debemos valorar quién es el que lo enseña. Esto es vital. Es muy fácil hoy hacer un ministerio a través de las redes sociales, adoptar identidades falsas y aparentar que se tiene un ministerio. Por todo el daño que sufre la Iglesia de Cristo, que es descarriada, engañada y llevada a doctrinas heréticas, cada creyente debe no creer de buenas a primeras lo que alguien denuncia, debe conocer quién es esa persona, cuántos años tiene de servicio cristiano, cuál es su vida y testimonio, con qué ministerio está relacionado, si es de sana doctrina o es un infiltrado, si es un pastor que está fundamentado en la sana doctrina o si es alguien que está enseñando herejías.
ministros impostores, apóstatas. Continuemos con este caso de los hermanos tufos, que pueden ser pastores, maestros o consejeros, o también los salmistas tufos. La palabra de Dios dice que siendo niños en Cristo, estos recién conversos neófitos necesitan de la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Dice la Biblia: desead como niños recién nacidos, o sea, neófitos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la bondad del Señor. Es lo que les contaba en el testimonio de este individuo, que se ha anunciado como evangelista, como profeta y ahora como pastor. Dice aquí que la palabra de Dios es la que hace crecer para salvación a los nuevos, a los recién conversos, a los neófitos o a los tufos. Dice la palabra: si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Implícitamente este texto enseña tres cosas. Número uno, un niño en Cristo, un recién nacido, un neófito, debe desear la leche espiritual no adulterada. Es decir, debe desear ser enseñado, debe desear la palabra no adulterada, es decir, la sana doctrina. Número dos, su crecimiento normal se va a lograr por la alimentación constante de esa leche no adulterada. Primero, su crecimiento va a ser para su propia salvación. Número tres, pero hay una condicionante al final: si es que habéis gustado, probado la benignidad del Señor. Debemos decir no a los hermanos neófitos, no a las hermanas neófitas, no a los pastores neófitos. La definición de neófito bíblicamente es tener poco tiempo de converso, y bíblicamente puede ser presa fácil del demonio y caer en condenación al llenarse de vanidad por sus aparentes logros. En mis 34 años de vida cristiana he conocido infinidad de hermanos que se han lanzado de pastores, y por muy diferentes motivos y razones. He sido maestro de diferentes institutos bíblicos y siempre he cuestionado a los estudiantes de las escuelas bíblicas: ¿por qué estás estudiando aquí en esta escuela bíblica? Siempre les he preguntado. Y las respuestas que me han dado la mayoría han sido: número uno, porque mi papá es pastor, o porque mi tío es pastor. Es decir, tienen un familiar que es pastor, y por esa razón muchos estudian en las escuelas bíblicas. Número dos, porque quiero aprender más de la palabra de Dios y servir en la iglesia. Y razón o respuesta número tres, algunos me han dicho: es que quiero ascender como pastor y tener una credencial ministerial de más peso, ya que en algunas asociaciones religiosas solamente les dan una credencial de ministro a los pastores que no son graduados de un seminario bíblico. No dan credenciales de licenciatura ni de plena ordenación a pastores que nunca han sido graduados en un seminario bíblico. No son candidatos a líderes regionales ni maestros de escuelas bíblicas. Solo reciben la credencial de ministro iniciado o aprobado, aunque tengan 50 años de pastores. De la inmensa mayoría de estudiantes en las escuelas bíblicas, solo un mínimo porcentaje es de hermanos que han sido llamados por Dios al ministerio. Esto a muchos directores y maestros de escuelas bíblicas parece no incomodarles, ya que muchos de ellos lo que quieren es tener una gran cantidad de alumnos. Probablemente quieren tener buenas cuentas y decir: este año graduamos a 100, graduamos 200 o graduamos 50, sin importar que solo 1 o 2 tengan las evidencias de que Dios los ha llamado y los demás están por otros motivos personales. Número 6, debo incluir en este punto a muchos hermanos y hermanas que han visto en megaiglesias o en iglesias de prosperidad mucho dinero de por medio. Y también esa es una razón de peso del por qué muchos están entrando al ministerio pastoral. Conocí a uno de estos hermanos que estaba estudiando en la escuela bíblica. Personalmente le conocí. Antes de que se graduara, fue puesto de pastor antes de que se graduara. Luego, inmediatamente de que se graduó, empezó a hacer una licenciatura en teología. Ahí fue donde lo conocí. Y él quería ser doctor en teología. Este varón se casó y desgraciadamente
ya no siguió ni en el ministerio ni en la vida cristiana, se regresó. Él había sido drogadicto y alcohólico y se regresó. ¿Por qué se dan estos fracasos? Probablemente porque Dios nunca los llamó al ministerio, sino que solo se metieron. ¿Por qué razón? No puedo decirte cuál razón tuvo él, pero sí te puedo dar testimonio de que ha sido lamentable y que es un caso de los probablemente miles que existen de hermanos que se quieren meter al ministerio sin que Dios los llame. Número 3, las razones bíblicas. Dios es soberano, es decir, no debemos reclamarle a Dios sus decisiones. Él sabe bien por qué prohíbe a sus hijos algunas cosas ya como creyentes redimidos. Dios, sin embargo, sí nos ha dicho a través de su palabra razones de peso del por qué hermanos recién conversos no deben bíblicamente asumir rol de pastor, ni ser pastores, ni consejeros, ni maestros, ni predicadores de la palabra. Retomando una vez más el versículo 6, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Consideremos nuevamente la palabra griega usada aquí para envaneciéndose y veamos su significado, que nos dará más luz del porqué de la negativa divina a los pastores neófitos. Digamos no a los hermanos y hermanas neófitas, a los maestros neófitos y también a los pastores tufos. La palabra griega precisamente es tufo y se traduce infatuado en 2 de Timoteo 3:4. Aquí se nos da el perfil de gente mala, que sería parte de la iglesia de esta generación y quienes dentro de la iglesia cometen toda clase de perversidades. Más grave cuando entran, se hacen pastores y destruyen la iglesia con sus hechos pecaminosos. Entonces aquí la palabra directamente, la palabra griega, envaneciéndose, es la palabra tufo. Entonces estamos hablando de hermanos vanidosos, de hermanas vanidosas, de maestros vanidosos y de pastores vanidosos, que son líderes tufos. Y el perfil que se traduce en 2 Timoteo 3:4, la palabra infatuados, nos menciona un perfil de gente mala, pero que sería parte de la iglesia de esta generación y quienes dentro de la iglesia cometen toda clase de perversidades. Lo grave es que mucha de esta gente se ha infiltrado y muchos son maestros, directores de alabanza, líderes de damas, pastores, y destruyen las iglesias con sus hechos pecaminosos. Pecados que Dios quiere evitar que aparezcan en nuestros hermanos nuevos, quienes al lanzarse de líderes, de consejeros o de pastores, no tienen la capacidad de evitar el ser envueltos por la vanidad y el éxito aparente de su liderazgo. Además, tufo del original griego también significa envolverse en humo, de tufos, humo, usado metafóricamente de infatuarse y envanecerse. Es decir, hay gente que está toda llena de humo y solamente habla de su éxito, de que son internacionales porque viajan a muchos países, porque venden muchos discos, porque son muy solicitados. Es lamentable cuando encontramos algunas noticias tituladas como los 10 pastores más impactantes del año, los premios ARPA, los cantantes más famosos, el bestseller, el disco más vendido. Toda esa gente está llena de humo, de un aparente éxito, de un aparente triunfo, sin considerar que los estándares divinos son totalmente opuestos y diferentes. Hay una generación de pastores tufos, de ministros de alabanza tufos, de maestros tufos, envueltos en el humo de su vanidad, jactándose de tener grandes iglesias, grandes ministerios internacionales, de grandes logros, de grandes éxitos. Aquí quiero dar otro testimonio reciente de un pastor tufo que conocí hace poco tiempo. Este pastor tufo se acaba de lanzar de pastor, sin ninguna preparación doctrinal, sin ninguna experiencia ministerial y sin ningún discipulado eclesial por parte de su pastor. Cuando hace tiempo le escuché un comentario respecto de su pastor, de donde él salió sin su apoyo y hablando mal. En tan poco tiempo dijo: yo tengo más gente que él. Precisamente esto es lo que significa la palabra envaneciéndose, caer en pecado de vanidad, llenarse de humo la cabeza. Claro,
Ellos no tienen la capacidad de ver ese humo alrededor de su propia cabeza. No tienen la capacidad de ver su propia vanidad ni su propio orgullo, que los lleva a despreciar a sus pastores o a sus maestros en el proceso de discipulado por el que Dios los quiere llevar y quiere que pasen. Tienen también estos hermanos tufos, número 1, conceptos falsos de un ministerio pastoral. Claro, al rechazar los requisitos bíblicos se hacen su propia doctrina que más les acomoda y que más les conviene. Número 2, son portadores de falsas doctrinas, aún de herejías grotescas. Número 3, muchos de ellos hacen mercadería con el pueblo del Señor. Número 4, solo atienden personalmente a la gente de dinero. Las ovejas pobres les saludan solo de compromiso, las ven de lejecito solamente. Número 5, no tienen ningún respeto por la iglesia al hacer su pretendido trabajo pastoral o de enseñanza solamente como ellos les conviene. La iglesia no puede ni opinar ni decidir en cuanto a doctrina ni en cuanto a la adoración. Estos líderes tufos deciden solamente lo que más les gusta y les conviene a sus intereses. Es a Dios mismo a quien desprecian con esas actitudes y hechos. Hacen las cosas a su manera, desobedecen la palabra y principios bíblicos revelados en las Escrituras. Pero el daño que sufren por su rebelión no lo llevan solamente ellos, por desgracia. Afectan a su familia en la carne. Y lo más lamentable, ocasionan grave daño a la iglesia del Señor, en donde están actuando ya sea como pastores, líderes de alabanza, maestros o consejeros. Y la gente que los escucha es a quien daña. El contexto exegético nos dice además que se hinchan de orgullo. 1 Timoteo 6:4 y 2 Timoteo 3:4. Infatuados. Esto es lo más peligroso que daña a la iglesia del Señor, por el carácter que a la postre manifiesta. Se hinchan de orgullo. Número 4. ¿Cuáles son las consecuencias de pasar por alto este requisito divino de no un neófito, no uno nuevo, no alguien recién convertido, no un tufo vanidoso? Las consecuencias del desprecio al plan de Dios. Número 1, su vanidad nos lleva a actos más perversos como los descritos en 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 9. Y aquí se nos menciona el perfil y el carácter de los hombres en los últimos días. Y recuérdese que fue escrito este pasaje a un pastor, para una congregación. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, versículo 5, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diferentes concupiscencias. Estas mujercillas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, sino que su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Este perfil está hablando de gente que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Probablemente alguien pueda decir, es que está hablando de la gente del mundo. Lamentablemente está hablando de gente que está ya dentro de la iglesia, con ese carácter, con ese estilo de vida, por lo cual no creemos que sea gente redimida. Es la cizaña que está creciendo juntamente con el trigo dentro de la iglesia. Alguien pudiera decir, pastor, estos textos hablan de la gente de afuera de la iglesia, gente que no es salva. Pero les diré que no es así, hermanos. Habla de gente que tiene apariencia de piedad. Significa que ellos se ostentan como creyentes. Muchos se presentan como pastores, como líderes de alabanza, como maestros de las Escrituras. Pero cuando se ven sus frutos de adulterio, les pregunto, hermanos y consiervos, cuando un pastor está en adulterio, un salmista está en drogas o es alguna hermana lesbiana, ¿por qué no se dan cuenta ustedes de que es un impostor?
¿Acaso no están viendo el fruto de inmoralidad? ¿Acaso no le dice nada a usted cuando Ted Haggard dijo y confesó que era homosexual? ¿No está viendo usted su fruto? ¿Acaso esos pastores vanidosos, llenos de humo en su cabeza, que andan en adulterio y una y otra vez cometiendo inmoralidades y siguen inamovibles en sus pretendidos ministerios, ya sea de maestros, de salmistas o de pastores? Tontos hermanos que les siguen, tontos y además ignorantes, pastores que les creen y los apoyan. Esos pastores tufos, al igual que otros pastores, piensan que al tener un gran número de seguidores, esto es una prueba de aprobación y bendición divina. Para esos pastores tufos o salmistas tufos, cuenta más la cantidad y lo que les dice la gente que lo que dice y enseña la palabra de Dios. Estos líderes tufos piensan que por ser pastores de mega iglesias o tener un grupo de miles de seguidores, todo está bien con Dios. Estos líderes tufos andan enseñando cuanta doctrina herética está de moda, con tal de engrosar sus ingresos económicos o de seguidores, la cantidad de sus seguidores. Lo más grave y consecuencia para estos líderes tufos será lo que dice el versículo 8 y 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Están resistiendo directamente la palabra, están en contra de la palabra, son hombres y mujeres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Y dice la Escritura, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. ¿Acaso no ha sido manifiesta la insensatez de líderes de G12, de D12, que hablan de la droga, que hablan de prostitución, estos falsos apóstoles? ¿No es manifiesta su insensatez pública a través de sus videos? Dios dice claramente que, número 1, resisten a la verdad. Número 2, que son reprobos en cuanto a la fe, que no irán más adelante. Y número 4, que su insensatez será manifiesta a todos. Inevitablemente y en consecuencia de la desobediencia manifiesta, dará como resultado un ministerio ilegítimo, al que Dios en ningún momento escogió, ni puso ni de líder, ni de cantante, ni de pastor. Estos líderes tufos son ilegítimos, impostores por el hecho de que rechazaron el modelo de Dios y siempre hacen con su pretendido ministerio lo que ellos deciden, lo que ellos creen más conveniente. Por otro lado, lo que la Biblia enseña clara y directamente en cuanto a su carácter y doctrina es rechazado por ellos. Esos líderes tufos ponen las siguientes excusas. Cuando se señala a un falso profeta o apóstol, dicen: no debemos juzgar a nadie. Ya Dios se encargará del asunto. Tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Hablemos solo de amor, ya que la doctrina divide. No sean legalistas, no sean religiosos. Con infinidad de excusas y pretextos, estos líderes tufos rechazan asumir la obligación de un auténtico maestro, de un auténtico obispo, de un auténtico presbítero, de un auténtico pastor, a quien Dios ha llamado y puesto para que corrija a la iglesia, para que mande que no se enseñen doctrinas heréticas, para que ponga pastores que bíblicamente cumplan con los requisitos que Dios demanda, para que milite legítimamente como pastor, como maestro, como salmista, que pastoree, guíe, dirija, defienda de la jauría de lobos y de ministros tufos. Estos pastores y líderes tufos llenos de humo, de vanidad, tienen apariencia de piedad, pero Dios los conoce y sabe que son lobos, que se camuflan con piel de oveja para engañar a los hermanos simples e ignorantes de las Escrituras y del verdadero y auténtico poder de Dios. Huye de esos líderes tufos, no les tengas temor. Dios nunca los puso en el ministerio ni pastoral, ni de maestros, ni de consejeros, ni de líderes de alabanza. Huye de todo líder tufo, vanidoso, engreído, que solamente habla de yo. Concluyo diciendo que estos líderes vanidosos están hablando el evangelio según San Yo. Es decir, solo hablan de su ego. Yo fui para allá, yo até, yo desaté, yo cancelo, yo declaro, yo profetizo, y el pueblo no se da cuenta que solamente están diciendo yo. Cuando la palabra de Dios siempre dice Dios hizo,
Dios dijo, habló el Señor, pero en Cristo, pero Dios. Las maravillas y los prodigios de Dios, lo que Dios ha hecho, lo que hemos recibido, ha sido sobrenatural. Nunca ha estado en nuestro arbitrio. Ha sido Dios quien ha tenido misericordia de nosotros y nos ha redimido y nos ha justificado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando nosotros éramos enemigos, hijos de ira, siguiendo la corriente de este mundo, según Efesios capítulo 2, estando bajo la influencia del maligno, la palabra de Dios dice ahí claramente, pero Cristo fue quien tuvo misericordia de nosotros. No estaba ni ha estado nunca en nosotros el poder de cambiar nuestra vida, de enderezarla. Nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Éramos por naturaleza hijos de ira. Dice Efesios 2:3 y el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Tuvo que actuar Dios. Fue una obra de Dios y es una obra de Dios todo lo que hemos recibido. Dios les bendiga y les guarde al pueblo de Dios. Atentamente su servidor pastor Juan Navarro. Dios les bendiga. Amén.